¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo, domingo cerca del mediodía. Por ahí no es tan común que suba un video cerca del mediodía, un domingo. Generalmente dejo esta hermosa actividad donde nos junta la pasión para momentos estadios más tarde, cuando el bajón dominguero se apodera de mí y lleva mi alma a un estado de total desasosiego, donde, bueno, nada, por un periodo de horas, mi alma se encuentra verdaderamente en la oscuridad. Bueno, muchos amigos o algunos amigos estarán haciendo un asadito. Quizás este video, cuando se termine de subir el asadito, ya esté sobre la mesa. Buen provecho a los amigos, para los que les gustan las pastas. No sé qué fecha es, pero estamos cerca del 29, capaz que se comen algunos gnocchi. Bueno, saludos a todos. En la charlita de la noche los voy a nombrar. Hay muchos amigos que se merecen ser nombrados. De hecho, se lo decía a un amigo, un muchacho que comenta respetuosamente y vieron cómo es. Uno tiene, no digo un latiguillo armado ni nada, pero hay personas a las cuales no se puede dejar de mencionar porque hace 5 años que arrancamos con esta pequeña aventura que se llama Siciliano en su taller y bueno, están bancando desde aquella época, pero no se puede negar que con el paso del tiempo, bueno, ha llegado gente espectacular como Lorenzis, Don Vito de Pompeya, que Don Vito hay que saberlo entender porque a veces es medio ácido, medio sarcástico, uno no sabe si lo está eh, felicitando o delirando, pero bueno, lo respeto y lo valoro como buena persona que es, porque es educado y respetuoso y siempre me saca una sonrisa con los comentarios. Bueno, como dije, Don Vito de Pompeya, está el querido amigo Franco Heraldo, que ha dejado algunos temas para desarrollar acá en el canal, que de vez en cuando, cada 6 meses, o cuando se sufre algún vaivén económico en este país, como ya estamos acostumbrados, no lo digo sin ningún tipo de bandera política ni nada. Yo desde que estoy acá en Argentina tuve que trabajar y tenía 5 años, o sea, o ayudando a mi padre o ganándome el mango, pero siempre tuve que trabajar, esté quien esté. Ha costado un poquito más, un poquito menos en algunas circunstancias, pero bueno, este canal es apolítico. Los que me conocen saben cómo pienso, pero bueno, nada, quería saludar a todos y bueno, quería tocar un temita porque como he estado hablando de herramientas con historia y quizás he contado historias de cómo llegué a cada una de las unidades, en qué momento de mi vida han participado, qué por ahí anécdota ha dejado una unidad que para muchos tipos, diría el 90%, somos poquitos los locos que nos gusta esto. Como también somos poquitos los locos que no nos gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, nunca jugué al fútbol, no miraría fútbol, no me interesa. Hay tipos que ven esto y no sabe qué es, no le interesa. No sé, debe ser algo que usan para algo. Bueno, verdaderamente mi vida siempre yo me pude ubicar cronológicamente en algunos recuerdos, en momentos que salía, por ejemplo, en una charla, en una cena, en un almuerzo, en un asado. Che, ¿te acordás cuándo? Más o menos cuándo fue. Y yo recordaba o qué herramienta estaba usando, si se trataba de trabajo, o qué cupé torino tenía, o cuál era mi pareja en aquel momento. O sea que imagínense que para ubicarme cronológicamente en algo, tengo que recurrir a qué herramientas estaba utilizando en ese momento de mi vida para trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las herramientas en algunas personas juegan un rol fundamental. Tengo la suerte, como muchos, y esto ya lo saben todos, pero bueno, a veces alguno que llega por primera vez dice, ¿y este loco que habla?
tengo la suerte de que mi pasión, que son las herramientas, orientadas y basadas en la antigua escuela, la querida antigua escuela, sea lo que a mí me ayuda, lo que a mí me da de comer. Mi trabajo es lo que me da de comer y sin las herramientas no podría realizar los trabajos y bueno, es como que a medida que trabajo estoy en contacto con mi pasión. Dicen que lo escuché decir en Facundo Cabral, pero me parece que viene un poco más atrás, en San Agustín. Dicen que el que trabaja en lo que ama, o que el que trabaja con lo que ama, está benditamente condenado al éxito. Bueno, poéticamente suena muy lindo, eh, pero bueno, debe haber alguna que otra excepción, ¿no? Yo puedo dar fe después de lo que dije que es así. Hay muchas frases que uno las empieza a comprender, pero sinceramente comprender después de una determinada edad. Pero bueno, ya eso lo dejaremos para la noche. Y vamos a hablar un poquito de algunas calidades de destornilladores que tengo acá. Un par de montañas. Intenté ordenarlos por calidades. No me pareció porque era injusto. Porque, por ejemplo, tengo destornilladores Inco que me han dado mejor que destornilladores Baco. O sea, tengo destornilladores 5 que me han dado mejores resultados que destornilladores Baco. Tengo destornilladores Dishu que han superado en horas de uso a destornilladores Total, cuya marca sería la primera. Entonces es medio complejo ordenarlos por calidad. Dado que, bueno, yo decía los otros días, no me acuerdo en qué charlita, creo que la de las Pico del Oro, que si bien uno compra, abro un paréntesis, le agradezco al amigo Gregorio, ya le voy a mandar un mensaje, vamos a tener la conversación de los domingos, estoy un poquito atrasado, pero bueno, el amigo Gregorio ha subido el video donde yo solicitaba, porque esa unidad particularmente no la tenía, y tengo una igual, porque ya me estoy abriendo mucho en el paréntesis y me estoy yendo del punto de los destornilladores. Ya sé, sepan disculpar. Esto no está bien. Eh, yo, para sentarme acá y hablar sobre herramientas, muchos tienen la idea que uno pone el teléfono y bla, 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 y me pasó esto y apreté con la 36 y de paso tiene una francesa y la di con la de 12 pulgadas. Llévate este paquete para Mendoza. Hay una historia, hay una trama, hay un contenido, hay una historia que contar, pero volviendo al tema de las Pico del Oro. Me llamó la atención, como quizás a muchos y a otros no, que un producto, llamémosle Pico del Oro, con sistema traba de escalera, venga condenada al fracaso ya de nacimiento. Uno compra una unidad con traba de escalera y ya sabe que se va a zafar, inexorablemente se va a zafar. Después podré desarrollar mi teoría de que, por eso pedía, como dije, las referencias técnicas. No soy de andar buscando en Google, de eso debe estar todo, la data técnica de la herramienta, WordPro del amigo Gregorio, que yo sé que le ha dado resultado y Gregorio castiga en el buen sentido las herramientas. Pero hizo una salvedad en su video diciendo que es consciente que es para unidades o materiales delicados y que requieren poco torque. Entonces ya está dando a entender que es una herramienta que no va a sufrir castigo. Está perfecto. Pero me interesaba saber las cotas de esa herramienta, porque sinceramente la quise conseguir, no la pude conseguir. Porque tengo varias parecidas y quiero ver, porque en un momento ya no zafaban tan fácil. Y ya no zafaban en el primero o segundo uso. Comenzaban a tener una pequeña vida útil, muy pequeña, pero bueno, comenzaban
a durar un poquito más. Entonces yo estoy viendo el tema de las dimensiones y las cotas técnicas de algunos modelos de pico del oro, porque ahí vamos recién al punto de lo que yo decía. Yo decía, en una época, uno compraba esto y sabía que estaba comprando un destornillador de pH. Ya está, es único e irrepetible. O agarraba y compraba esto y sabía que estaba comprando un Celestal. Se diferenciaban las cosas. Ahora, ¿en qué se diferencian? Y en que los manguitos son verdes o los manguitos son rojos. Nos ponemos finitos, como digo siempre. Uno puede saber si está trabajando con una Inco, con una Wadfo. Pero a lo que iba, y voy cerrando paréntesis, estoy tratando de ver, porque quiero hacer unos experimentos, tengo cerca de 20 picodeloros zafadas, estoy tratando de ver, de trasladar el punto pivot de la herramienta. O sea, sacarla, hacer un par de cálculos y agujerear nuevamente para ver qué tipo de palanca y de pandeo, que es la palabra que no me salía el otro día y no lo dije, qué tipo de pandeo se produce en la escalera para que se abran. Yo he aprendido a lo largo de zafar 20 que tengo ahí de descarte, después hay muchas ahí que las cuidé, que cuando se comienza a montar un escalón sobre el otro, ahí hay que dejar de hacer fuerza, porque una vez que se pasa, se terminó. Pero bueno, al margen. Ya desarrollaremos mejor ese tema, pero le mando un saludo al querido amigo y como dije, ya vamos a estar en comunicación. Lo mismo al querido amigo Miguel, que siempre está colaborando, comentando, tiene una memoria de elefante, él sabe, él ha visto reparaciones mías en un año, en 2 o 3 veces, que me han llamado por distintos temas de un mismo domicilio y se acuerda el domicilio donde fue. Y obviamente, como somos amigos, estoy en el medio del trabajo y uno le dice, che, fíjate lo que está pasando acá, es increíble. Y bueno, tenemos esa complicidad que también es muy linda. Pero, como dije, ya cierro los paréntesis de la Pico del Oro, quiero cerrar el paréntesis de los saludos. Eh, bueno, quiero saludar al querido amigo Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, que Gustavo Pasaro es un apasionado del tema gas. Hay algunas cosas que lo sorprenden, pero forman parte de la vida cotidiana del gasista. Como yo también por ahí puedo escuchar alguna experiencia de él y a mí también me sorprenda. Ya vamos a abarcar en una charlita posiblemente dedicada, que lo estaba diciendo y después no sé si lo desarrollé, porque me fui por los vaivenes de la economía y yo me di cuenta que no cerré un paréntesis ahí. Ya vamos a hablar sobre el tema de cómo cobrar los trabajos. No vamos a poner precios. Hay una plata mínima que no se puede dejar de cobrar porque sería competencia desleal. Entonces, bueno, yo he trabajado para chicas, sinceramente, que me he sentido tan cómodo y se me caían los colmillos que le decía, no es, si fuese por mí te digo no es nada, pero bueno, éticamente, obviamente, obvia y éticamente la chica está esperando que uno le cobre y nada, bueno, uno puede tener una atención, pero no puedo bajarme de esto porque ya estaría complicando a otro colega que va a decir, no, no lo llamé porque ese se cobra tanto, pero a mí vino el Tano y me cobró tanto. Claro, pero vos mirá lo que sos y tu vecina, la del quinto, que yo no tengo nada porque he estado en situaciones peores, no yo físicamente, pero he estado en situaciones peores, cada vez me entierro más, he estado en situaciones peores, la vecina tiene 52 años, 155 kilos y bueno, nada, y dice, ay, me dijo mi vecina de al lado que usted trabaja bien y es económico. Claro, yo soy económico con ella. Con ustedes, bueno, le voy a tener que cobrar lo que dije.
lo que dice la lista. Que la lista para mí no existe porque hay trabajos que por esa plata no lo hago ni por casualidad. Pero no es que no lo hago porque el cliente no quiera o no pueda. Porque es mínimo. O sea, me refiero, el término, no lo hago ni por casualidad, no quiere decir que no me contraten para hacerlo. Quiere decir que a mí no me sirve ganar esa plata. Pero después lo desarrollaremos. Vamos a tratar de darle un poco de curso al tema de destornilladores. Porque bueno, hay algunas dudas. Yo voy a comenzar diciendo obviedades y a medida que vaya bajando la pequeña pila, porque si me pongo a poner marcas sobre la mesa, se haría muy largo y hay 3 o 4 conceptos que me gustaría que queden claros. Que claros para la persona que le interesa como pienso sobre destornilladores, nada más. Hay que pasársela aclarando porque si no después lagrimean y lloran y bueno, denuncian. ¿Qué va a ser? Son así. Son medio... Bueno, que ya tengo hambre porque estamos cerca del mediodía. En mi preferencia, hoy en día, relación, calidad, prestaciones y precio, voy con los Bremen. Son unidades que para mí es la unidad definitiva en destornilladores. Me encantan los de Inco, me encantan los de Ruhlmann, pero bueno, son destornilladores que yo, si compro Bremen siempre o compro Ruhlmann. Son los definitivos para mí. Después quiero hacer esta aclaración porque a mí me ven muy feliz trabajando con un genérico. Me ven muy feliz trabajando con un genérico. Obviamente, tengo muchísimas herramientas genéricas. Muchísimo tiempo he trabajado con genéricas teniendo alguna herramienta de mejor y mayor calidad, obviamente. Pero bueno, se podría decir que estas dos marcas, para zarandear un poquito y hacer una especie de, llamémosle, podio, compartirían, si bien Bremen sería el primero que a mí me da resultado, Ruhlmann sería el segundo. Nunca se me ha girado un mango, nunca se me ha barrido una punta. Con el paso del tiempo, del uso y el castigo en el buen sentido, comienza un desgaste. Pero eso hoy en día pasa siempre. O sea que si a mí me preguntan, en tu caja de herramientas definitivas, aunque sea 2 unidades, que tengo casi los 40 que vienen en el modelo, pero bueno, no lo digo por soberbia ni jactancia, quiero remarcar esto para que quede claro que uno lo dice porque probó las herramientas para poder hacer este video. En mi caja definitiva van a encontrar este destornillador de Bremen, que todos saben que ahora los nuevos modelos vienen gris y azul, producto de que se coló, aparentemente sería el problema, que se coló Bremen y bueno, se ve que plagió. Debe haber habido un tema de patentes y no, Bremen no pudo hacer nada porque si no era obvio que estaba siendo plagiado. Pero bueno, son muy buenas opciones. Otra marca que tengo varios modelos y he realizado varias tomas de contacto cuando ni siquiera pensaba comentar en alguna plataforma, ni había plataformas, hacía tomas de contacto de destornilladores de esta marca, Robust. Lo he dicho hasta el cansancio, la única contra es que se consiguen únicamente en Easy. Cuando ellos quieren valen 50 centavos, cuando ellos quieren valen $100. Ya lo saben cómo pienso. Lo que les puedo decir que tengo varios modelos. Algún día desarrollaré un videíto sobre destornilladores Robust y mostraré la variedad que tengo. La verdad, cómodos, ergonómicos, anatómicos. Bueno, las puntas no se desgastan, si bien se la ve bastante limpia, bastante linda.
y se puede considerar que tiene poco uso. Claro, porque estamos hablando de un pH 3 que cuando se usa, se utiliza, pero para imprimir torque. Capaz que un pH 2 se utiliza todos los días. Un pH 3 se utiliza en menor escala, pero no puede faltar en la caja de herramientas, porque cuando se quieran acordar lo van a tener que usar, sobre todo aquellos gasistas o plomeros de la antigua escuela. ¿Por qué digo de la antigua escuela? Porque desarmamos Sorbisa botonera, desarmamos todo ese tipo de artefactos que viene con tornillos de 6 milímetros con cabeza pH 3. Entonces, si no quieren estar aflojándolo con una pinza desde afuera, ténganse siempre un destornillador pH 3 que lo van a ver mucho tiempo en la valija, pero el día que no lo vean lo van a precisar. Se los dice uno que la pasó. Bueno, a modo ilustrativo, tenemos la marca Robust con sus estos dos modelos que, bueno, por cercanía, en mi pacau de pobre de destornilladores, saqué así y saqué dos modelos. Después podemos hablar un poco de los genéricos que han marcado una época, han marcado una etapa, una generación, que son los 90 y los 2000. Lo que pasa que, bueno, ahí ya los compraba porque me gustaban. Yo en esa época, en los 90, ya tenía posibilidades de comprar herramientas. No llegaba a la Baco quizás, pero ya hemos hablado de Monviso, hemos hablado de herramientas de fútbol. Bueno, mi primer destornillador genérico bueno, me ha acompañado y justo agarré el que está más sucio, pero no sucio por maltratarlo ni nada, sino porque quedó en un pacau de pobres donde yo pinté, y si no me equivoco fue el termo de la vieja Rosita, que le anda perfecto. El amigo Luca preguntó, ¿qué habrá sido de eso? Sigue funcionando a la perfección. Incluso la encontré a la vieja Rosita en la verdulería y mientras uno espera, qué sé yo, le dije, y quiero que me sea sincera, ¿le sigue andando? Porque si no voy y se lo miro, porque eso no tiene ninguna ciencia, ningún misterio. Porque a veces por orgullo, por no tener los dos mangos para pagarme, que ni le cobraría, pero la vieja Rosita tiene su orgullo, me agarra del brazo así y me dice, no te llamé, porque con eso me pego cada baño, me pego cada bañazo. Claro, se ve que lo calienta y después va mezclando con agua fría y es re feliz la viejita ahí abajo. Así que saludos al amigo Luca, que no lo mencionaba hacía un tiempito en el canal, y me alegra mucho que esté y siga viendo los videos y se acuerde de esas cosas que yo ya las daba por olvidadas, porque cuando uno hace ese tipo de cosas, se olvida. Después les voy a mostrar una grifería ducha, mezcladora ducha, que yo desarrollé para una familia a la que le hice toda la cañería de baño. Pusieron toda la cerámica con todo el sacrificio, pero no tenían para las griferías. Yo se las hice con piezas de polipropileno. Se recuperaron de eso, me llamaron para instalar todas las griferías como corresponde. Así que bueno, después les mostraré que no es nada del otro mundo, pero quizás a alguno le guste la idea. Destornillador que ha marcado la adolescencia prácticamente. Eran indestructibles, eran para golpe, yo nunca le pegué. La verdad, se podía trabajar muy bien. Era una época donde predominaba lo que era la punta plana. Philips venían dos, venía el 5 y el 6, o el 316 y un cuarto, porque eran nomenclados en pulgadas. Y se trabajaba y se laburaba cómodo con eso. Esto es muy atrás en el tiempo. Obviamente ha habido paso de otras herramientas y demás. Estamos hablando de destornilladores. Este estilo de genéricos, copia, calculo que por lo que ha durado este juego, es la primer copia de la calidad yankee.
es la primer copia de la calidad Yankee. No sé el nombre de la marca real, pero bueno, se ve que es una muy buena copia, no como las que siguieron viniendo a posteriori. Por ejemplo, y parece armado, pero fue sin querer, que son los típicos que venden en Coto, yo he comprado, cada vez que voy a Coto, compro cuando hay, si ya a la vista la calidad no me defrauda. No me han defraudado, al menos en esta toma de contacto, son destornilladores que calculo que no son la copia de la copia de la copia de la copia, sino que son unos escaloncitos más abajo, salvando las distancias de los buenos, ya conocidos y queridos Stanley, ¿no? Pero bueno, a mí me han dado el resultado, no se me giró nunca una varilla, han tenido desgaste, como pueden ver en este caso, bueno, no sé si se va a ver, ha tenido desgaste, pero ha trabajado muchísimo, muchísimo, y también con la premisa, 4 planos, 2 Phillips, este era el más chiquito, y estaba el PH2, que con el PH2 de una compra de destornilladores de esas en Coto, yo armé uno de los 7 entretechos de un cliente que alquilaba un depósito para guardar electrodomésticos que vendían cuotas y qué sé yo. Le empezó a ir bien, le empezó a ir bien. Para no mudarse y no alquilar otro lugar, empezó a tirar entretechos en las distintas cocheras que alquiló para depósito. Bueno, era muy alto, nada, las pilas de cocinas se caían, me contrató a mí para hacer 7 entretechos con tirante de 2x4 con la SU. Y a mí me seducía mucho la idea de amurarlo y qué sé yo, pero me pidió que sea con la SU, con tirafondo, qué sé yo. Y el primero, que lo recuerdo claramente, gasté 160 tornillos de los autos, los negros, los que se usan para Durlock, pero con las medidas correspondientes, para abulonar confiado y tranquilo machimbre de 1 pulgada. Se podía haber hecho con clavos. El último se hizo con clavos porque ya estaba dolido económicamente, pero ahí la guita entraba un chorro así por... Lo que pasa que bueno, es como todo. Si la plata te entra por un caño de 1 pulgada y se te va por un caño de 1 pulgada y cuarto, por menos que sea la pérdida, va a caer. Pero bueno, destornilladores de estos han sido muy confiables en cuanto a calidad-precio, o sea, son genéricos. En el cajón de los cubiertos los tienen que tener seguros. También están estos, que los he comprado en Easy. Siempre venía o el juego de destornilladores, que los tengo, o 2 destornilladores y una pinza y una francesa, que también la he comprado. Llega un momento que uno ya no sabe comprar y compra. Y la verdad, los seguidores de la mercadería de Easy se darán cuenta los años que tienen estos destornilladores. Y sí, pueden seguir trabajando, ¿eh? No es que está zafada feamente la punta ni nada. Incluso la goma no se ha despegado en ninguna de las unidades, la verdad me ha dejado contento. Al contrario, la sensación es como que se comprimió más al mango la gomita. Así que bueno, los seguidores de los modelos de Easy económicos más o menos lo tienen que ubicar en el año 2007, 2006, por ahí. Y por último, que tengo un montón más de genéricos, pero si no, no terminaríamos por un rato largo, estos que he comprado, que todos saben que cuando voy a la ferretería del loco Germán y veo que tiene, los compro, porque verdaderamente son muy buenos destornilladores, cómodos, ergonómicos. El mango invita a imprimir torque, se puede trabajar bien, cómodo, rápido, trae algunas medidas, que eso es lo interesante,
no es que se muere en el 6% o en el 6% 25%, por ahí te trae un 6% 50, un 6% 75, un pH 2 por 200, y son calidades lindas, no he tenido fallas, no se han roto. Lo jubilo y cuando está a tiro compro otro, porque si no, el desgaste en algún momento va a estar. Pero a mí me han dado muy buenos resultados. Hay un amigo que pidió que en algún momento hable de la calidad Bullet. Voy a hacer un video de Bullet, si bien yo ya hice, pero... Y tampoco es que he comprado muchas más unidades Bullet, pero no soy de los que dicen, miren que en los videos está, miren que en los videos está. Yo les hago otro video de Bullet, porque por ahí hay algún concepto que no quedó claro o algo que no dije en su momento, lo anexo ahora y bueno, y después. Y también están los que comparan y dicen, no, en el otro video dijo que lo compró el 14 de febrero, en este dice que lo compró el 15, este es un mentiroso hijo de puta. Llévate este paquete para Mendoza. Bueno, destornilladores Bullet, su curiosa, porque cuando salieron estos era curiosa la anatomía, la ergonomía. Si bien no son del todo cómodos, pero les da la posibilidad de imprimir un torque con escuetas dimensiones, no es que necesita bulones, es como se afirma a la palma de la mano. Y después ha venido la evolución, porque debe haber habido quejas, qué sé yo, incluso el trompito o el 6 por 38 milímetros o un cuarto por 1,5 pulgadas, es horrible, a mí no me gusta, pero es el trompito de esta línea. Así que bueno, ya hablaremos, se podría ubicar en un segmento, no es profesional. Bullet, en un momento y cuando haga el video de Bullet, voy a decir en qué momento Bullet se vio en la obligación de decir, bueno, estas unidades son profesionales y estas son para uso hobbyista. Porque antes no era así. Uno compraba Bullet, es la calidad que hay, y servía para trabajar como profesional, Pero bueno, vieron cómo es, han pasado cosas, como se decía en una época. Después tenemos una marca que está orientada a los hobbyistas. Yo lo he utilizado de forma profesional. La única diferencia, y forma profesional, es uso constante, no que estás todo el día así, pero uso constante de la herramienta, no como el que tiene el martillo en el cajón de los cubiertos para cuando compre un cuadrito. Vino mi cumpleaños, me regalaron un portarretrato, lo voy a poner acá. Y agarra el martillito y Bueno, ahí vas a tener martillo para 120 años. Yo los he utilizado. La única diferencia que hay con un profesional es el tiempo de vida, obviamente, y que quizás en alguna situación media extrema de uso y suelte los mocos. Está en uno, levantar un poquito antes. A las curvas hay que entrar despacio y salir rápido. El que entendió la metáfora la entendió, y el que no, bueno, muchachos, tanteen, semblanteen, o sea, se semblantea a las personas, pero semblanteen la situación, tanteen cómo va el asunto, y bueno, sabrán hasta dónde exigirlo. También tuvo su evolución la línea McCarthy, transformándose en estos, que si bien son agradables, a mí me ha dado mucho mejor resultado esta línea de McCarthy. Perdón, me faltan un par de días para estar de 10. Destornillador Blackjack. No se va a leer porque ya de movida es malo el destornillador. Es malo, pero a diferencia de lo que debería hacer o de lo que podría ser, el destornillador es malo cuando viene con el nombre Blackjack. Yo tengo un juego de genéricos que les puedo asegurar, no les digo que están como el primer día, porque han corrido horas de trabajo, pero yo de estos marca Blackjack,
he zafado en el primer y segundo tornillo. Ya imagínense que el mango invita a imprimir torque, ya sea por su grip, ya sea por sus dimensiones. Y miren lo que es la varilla. Miren lo que es la varilla. Siempre dije, no me calienta, porque yo esto lo corto, lo templo, tratando de que no se me despegue. Después veremos si gira o no dentro del mango, ¿no? Pero tengo un juego de llaves Allen destornillador, pensaba yo. 3 o 4 medidas, bueno. Yo siempre trato de pensar de esas maneras. Después, bueno, ya viniendo un poco más acá en el tiempo, que tendría que haber agarrado otros. Lo que pasa que, bueno, tengo que abrir las cajas, sacar los Hadever, los Watfow, los 5. Son todos más o menos parecidos a estos, que son los en top, distintos colores. Sé que Patricio Garay va a decir, está desprolijo el video, no tiene los destornilladores, por eso el tipo dice que no tiene la caja. Patricio, vos sabés. Me da mucha risa los videos que haces o las canciones que pones ahí con otros tipos que ni siquiera... Pero me da cierta gracia. Bueno, son destornilladores de un lindo acero, no obviamente al cromo, no son cromo vanadio, pero aunque este sí, son de distintas tomas de contacto. Estos ya después empezaron a venir en otro acero un poco más, llamémosle, orientado a los hobbyistas. Porque no había diferencia entre el profesional y estos, y se lo puedo asegurar. La limitación del mango, que no es bicomponente ni nada. El que tiene fuerza puede imprimir torque, pero el mango no está orientado a imprimir torque. Nunca va a ser lo mismo el torque que puedan imprimir en este mango que en este. Por más fuerza que tengan. Pero yo he apretado en serio con estos y puedo dar fe que las puntas, está bueno. Con los destornilladores planos trabajan, pero por el segmento de cosas en el tiempo que uno repara. O sea, los destornilladores planos en la actualidad duran toda la vida. Como yo los uso en motos de antigua generación, autos de antigua generación, se utilizan, juegan un papel bastante fundamental. Recuerdo yo, algún día voy a describir el tablero de Antonio, debería tener 10 destornilladores, 8 eran planos, 2 Phillips, se acabó, una cosa así. Pero bueno, a lo que iba, todo antes era plano, ya lo sabemos, eso ya lo hablamos. Pero hay muchas veces que uno compra repuestos actuales para unidades, vehículos de aquella época y ya vienen con las cabezas Phillips. O sea que ya dentro de poco ni siquiera para la memoria. Así que bueno, hay destornilladores para varios gustos. Tenemos los de golpe de Inco, que a mí me han dado un resultado espectacular. De hecho, ustedes vieron que yo me enamoré e hice el video desde la calle. También han sabido participar e incluso tengo, no sé si las 40 medidas, pero muchas no me faltan, de estos Crossman, que si bien en algún punto, ante el uso recurrente y frecuente, o sea, cuando uno tiene que trabajar apretando tornillos y una cantidad generosa, a veces tendía a hacer una ampolla al empuñar así para dar el último ajuste. Pero la verdad, destornilladores espectaculares. Este es el de 8x200 y este creo que es el 3x75 que corresponde al perillero o PH0. Perillero y PH0 propiamente dicho solo lo diferencia el mango. Vamos a decir más o menos las cosas como son. Ha tenido una involución importante. Esto es la misma marca que esto. Discontinuaron esto y comenzaron a fabricar destornilladores con esta anatomía, con esta ergonomía, con la contra que se ensucian permanentemente, no hay como limpiarlos, pero siguen siendo fiel. Lo que buscaban, y lo lograron, es
darle la anatomía y ergonomía, la comodidad al momento de trabajar en forma frecuente, como dije, que estos mangos eran medios, salvando las distancias, unas cosas así, ¿no? Pero bueno, a mí más que una ampolla no me ha pasado. Y después puede faltar alguno para ilustrar, pero ustedes saben que están. Tenemos los de la... Esta es la segunda Santísima Trinidad completo y me faltaría tener uno de Inco para ilustrar. Así que bueno, nada. Son destornilladores que en este caso, como son todos orientados a segmento profesional, lo único que, sacando el Watford, que como dice Gregorio, no tiene línea profesional, son herramientas orientadas al ojovista, pero si ustedes ven el destornillador jovista, ese lo van a ubicar en una área un poquito más arriba de lo que sería el jovista, pero se respeta porque la información es fiel. Lo que sería profesional sería la primer Santísima Trinidad, sería en top, Inco y total, quedando Hadeber, Watford y Dishu en una línea jovista, pero muy buena. Yo la uso y me da resultado, muchachos, en serio. En serio. Después, bueno, hubo modelos de Stanley espectaculares, que yo creo que, bueno, han querido copiar y, bueno, buenas unidades, buenas unidades. No así los varilla cuadrada para golpe. Los rompí al primer uso, sacando una tapa de una caja en la pared, una chapa con 4 agujeros, bueno, con 4 tornillos obviamente, pH2, fui a aflojar, se empezó a marcar, se rompió. Lo he mostrado, salieron de toma de contacto. Un amigo dijo, menos mal que estoy a tiempo de devolverlo. Lo envolvió, lo mandó de vuelta por Mercado Libre porque, listo, vio que no iban a durar. Claro, al no tenerlo, uno lo ve, no tengo acá unidades para cotejar, para mostrar. O sí, me pongo a buscar. Siempre parece que estuviese armado, pero acá encontré en el Pacaut de Pobre 2, que uno los ve y dicen, che, no parecen feos. Cuando uno lo empuña, ahí ya empieza una sensación, de hecho, miren, no están usados. Están sacados de toma de contacto porque el pH2 voló la punta. Uno los mira así y dice, che, no están feos, los Pretul para golpe. Cuando uno lo empuña, ay. Bueno, uno no es que es una mantequita, que no está acostumbrado a trabajar con este tipo de cosas, empuña y trabaja. Pero más allá del sacrificio que uno puede hacer y resistir, se parte la punta, se redondean. Esto es como dijo un sabio Calvelo. El sabio Calvelo dijo, no se puede juzgar una marca por una unidad que falle. Yo lo que puedo decir es que si a mí la unidad me falla, muchachos, yo les digo no compren porque eso es una mierda. Así nomás. De hecho, pobre Calvelo, vi que los de Rucci, yo, bueno, pues, por vinculaciones de mecánica, a mí me aparecen todos videos de gente que hace contenido de mecánica, rectificaciones, qué sé yo. Los de NRST Trucci les mandaron a Nico de los Motores una pinza de esas que yo ya explota sola en la mano y me animo a decírselo a quien quiera, al que sea. Uno la aprieta y siente como la herramienta cruje para autodestruirse. Bueno, le mandaron una de regalo a Nico de los Motores, un afamado rectificador. Igualmente, Nico, no tengo nada contra vos, no me conocés ni por Gil, eso ya lo es seguro. Estás todo bien con vos, pero no sos mi estilo, no sos mi perfil. Sabés un montón, eso es innegable, pero yo banco al cambiapieza. El cambiapieza te destruye, te deshace.
Pero bueno, no vamos a generar ni polémica ni nada, simplemente doy mi parecer. Pero quiero decir que los de RSTN Truchi se han buscado un canal un poco más grande, dado que, bueno, evidentemente en las otras apuestas que han hecho, ¿no? Mañana obviamente aparecen de vuelta en todos los canales estos de medio pelo, el mío es un tercio de pelo. En estos canales de medio pelo aparecen de vuelta las banderas, las pinzas, probando. Pedazo de puta. Bueno, cuestión que, como dije, hemos hablado de destornilladores, hemos hecho una charlita así leve, tranquila, porque bueno, tengo que ir a buscar a mis hijas, pero quería que por ahí un domingo al mediodía me vean un poquito más contento de lo que me ven quizás los domingos entre las 7 y 9 cuando grabo alguna charlita, que esto que lo otro. Saludo a los amigos, como siempre, el cariño a todos, cada uno de los amigos que se quedó hasta acá a ver, el agradecimiento es muchísimo. Están los que comparten ideas, están los que no comparten ideas, están los que se enojan, pero igual lo miran. Hemos hablado de destornilladores profesionales, hemos visto algunas marcas, hemos hablado de destornilladores orientados al técnico, que, entre paréntesis, me queda la materia pendiente con King Tony, o King Tony, ya quédate tranquilo Miguel que en algún momento la voy a hacer, pero bueno, resumiendo, conclusiones. Hemos visto destornilladores para profesionales, hemos visto destornilladores para profesionales o brutos o tipos inexpertos, hemos visto destornilladores para hobbyistas, hemos visto destornilladores económicos para quien tenga un poquito de bajo nivel adquisitivo por el momento, hemos visto destornilladores para el cajón de los cubiertos, hemos visto destornilladores que yo uso en forma cotidiana, otros ya lo dejé de usar, y faltaba la categoría destornilladores para ensobrados o para boludos que lo pagaron como yo. Les mando un saludo, espero que anden bien y nos vemos en la charlita de la noche.